Un saludo para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 16 de diciembre. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Aprovecho para invitar a nuestros amables televidentes y radio oyentes a que nos visiten este día al servicio de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, a partir de las 7:30 de la noche. Les esperamos allí para que podamos estudiar las Escrituras, dar testimonios de agradecimiento y también peticiones que podamos presentar a nuestro Dios. Este sábado también estoy invitándoles para que se junten con nosotros a adorar a nuestro Dios en las diferentes iglesias Advenimiento. Desde hoy miércoles les estoy dando esta invitación. Este servidor estará predicando en la Iglesia Central Advenimiento de Irving, Texas. Allí estaré presentando la palabra de Dios este sábado, que por cierto será 19 de diciembre. Ojalá que todos los que están escuchando se dieran cita a nuestros templos que rentamos los sábados, y donde estaré este servidor, con gusto pues saludaré a aquellos que nos visiten. Vamos ya al estudio de la lección, pero antes a presentar a mis hermanos que están con nosotros. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, hermano Carmelo, y gracias a cada uno de ustedes nuevamente, con agradecimiento al Señor por estar aquí y permitirnos, porque como ya lo he dicho antes, hermano, cada día que amanece y abres los ojos y te puedes levantar es un milagro de Dios, y debe de haber agradecimiento en nuestro corazón, y yo estoy agradecido porque me permite estar aquí. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Yo también estoy grandemente bendecido, primeramente, de estar en esta mañana para compartir estas lecciones, hermanos, que son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Que podamos aprovecharlas y que permitamos que nuestro corazón esté receptivo para que el Espíritu Santo haga la obra a la cual nos ha encomendado. Amén. Pues vamos a pedir a Dios que nos ayude para entender la lección, y voy a pedir a mi hermano Tony que haga esta oración. Sí. Nuevamente, Padre, venimos ante tu presencia con agradecimiento por este nuevo día que tú permites que llevemos a cabo esta lección. Gracias. Padre, es alimento para nuestro espíritu, que así lo sea también para todo aquel que nos va oyendo. Donde quiera que esté, a la hora que sea que esté escuchando, tu bendición nos alcance. Amén. Y también que sepa que tú eres un Dios vivo, un Dios que siempre, siempre está atento a nuestras necesidades, y que puedan poner sus necesidades en tus manos, Padre. Así pues, sé con nosotros en esta hora, tu Santo Espíritu, sea el que nos hable, y podamos, Señor, recibir este alimento espiritual. Amén. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén. 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 Abandonado por un pueblo complaciente es el subtítulo de la lección para este día, siempre en el marco del título general, que es Abandonados por amigos y enemigos. Vamos a mirar cuál fue la actitud de Pilato hacia el silencio de Jesús, hermano Tony. Sí, vamos a leer lo que dice Marcos 15, del 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Y luego, del 2 al 5 dice, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho. Y le preguntó otra vez Pilato diciendo, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Imaginándonos, bueno, yo me imagino el acontecimiento. ¿Qué paz se manifestaba en nuestro Señor Jesucristo? Que dice que Pilato, un hombre acostumbrado a escuchar insolencias, gritos de los acusados, de los torturados, ahora ve en nuestro Señor Jesucristo una paz, una tranquilidad. Cómo esto penetró en la mente de Pilato y aún de los sacerdotes. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía al respecto. En Testimonios Selectos, el tomo 2, la página 74, dice:
Su paciencia, hablando del Señor, dice, su paciencia y resignación eran tan sobrehumanas que muchos temblaban. Aún Herodes y Pilato se conturbaron grandemente ante su noble y divina postura. Reconocían en Cristo Jesús que era algo más que humano. Ujú. Estaban los que había allí, dice que algunos hasta temblaban de esa dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios permite, hermanos, que si nos corresponde pasar por pruebas de las que ya están encima, podamos tener esa paz de que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él, si lo permite que pasemos, Él nos va a dar la fortaleza para pasarlas y no negar que somos hijos de Él, hermano. Nosotros miramos aquí a Pilato, que se maravillaba del silencio de Jesús. Él estaba acostumbrado a escuchar de los reos o de las personas que le llevaban, pues, a decir a gritos, soy inocente, a defenderse. Eso era lo que él más había visto en su vida, ¿verdad? Que toda persona que era llevada ante él se negara de lo que lo acusaban. Pero él se maravilla que en el caso de Jesús, él simplemente no va, pues no dice nada. Guarda silencio. ¿Qué clase de reo es este? Esto es algo que yo nunca he mirado. La verdad le sorprendía. Pero como ha dicho mi hermano Tony, es que la paz del Señor, la paz que reflejaba y dejándole prácticamente el control a su padre de las cosas que estaban pasando, eso era lo que predominaba allí. Vamos a mirar el don profético, hermano Carmelo. Bueno, dice aquí en el Deseo de todas las gentes, página 674, dice que Pilato no creía que el preso hubiese maquinado contra el gobierno. Su apariencia mansa y humilde no concordaba en manera alguna con la acusación. Pilato estaba convencido de que un tenebroso complot había sido tramado para destruir a un hombre inocente que estorbaba a los dignatarios judíos. Volviéndose a Jesús, preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? El Salvador contestó, tú lo dices. Y mientras hablaba, su semblante se iluminó como si un rayo del sol resplandeciese sobre él. Aquí podemos ver, hermanos, el cuadro que se estaba desarrollando aquí en esta corte, ¿verdad? Mientras yo estaba leyendo aquí me estaba viniendo a mi mente las cortes a las que muchos de ustedes y yo hemos asistido por lo general, ¿verdad? De tráfico, de speed limit o de otra violación. Cuando vamos a la corte, el juez solamente nos pregunta culpable o inocente, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que decir más. Hay veces que sí, se nos sale decir más, pero el juez luego, culpable o inocente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Pero aquí vemos la contestación de Jesús. La contestación de Jesús no fue ni sí ni no. Simple y sencillamente dice, tú lo dices. Cuando se le preguntó que si era el rey de los judíos, dice, tú lo dices. Porque Jesús sabía, ¿verdad?, que no solamente iba a ser el rey de los judíos, sino iba a ser el rey de toda la humanidad, hermanos. Entonces, ¿verdad?, allí pues Pilato vio también en esas cortas palabras el porte de Jesús, como dice allí, ¿verdad?, que no hablaba ni nada, y aparte de eso dice que Pilato estaba convencido de que algo se estaba tramando allí, de que algo estos dirigentes, ¿verdad?, estaban tramando para poderle acusar, porque Pilato no estaba oculto a todo lo que se estaba llevando a cabo sobre la vida de Jesús. Pilato también la conocía, porque aparte de eso, la mujer de Pilato era una judía, era una mujer que conocía de las cosas también de eso. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que este hombre emperador, autoridad, ¿verdad?, veía un porte varonil, como lo dijo el hermano Tony, como un porte muy diferente, aún todavía en el semblante de él, al no contestar tantas acusaciones que le decían.
¿verdad? Entonces nosotros también muchas veces no necesitamos decir que somos cristianos, sino que nuestra misma vida lo va a mostrar. Por eso mucha gente dice, usted es cristiano, ¿verdad? Por la manera que viste uno, por la manera que habla, por la manera que se comporta, es donde podemos también mostrar, ¿verdad? Aún ante las cortes, es lo que va a pasar también cuando eso venga. Y retomando esto que el hermano Carmelo dice, ante las cortes, ojalá que, hermanos, cuando eso suceda, también nuestra apariencia mansa y humilde no concuerde con las acusaciones que hagan en contra de nosotros. Es decir, que igual podamos reflejar el carácter del Señor. Miren ustedes cuántas acusaciones podrían venir en contra nuestra, pero con el hecho de que el juez mire nuestra apariencia, que es mansa y humilde como la de nuestro Señor, Él se confunde y no concuerda. No concuerda lo que están diciendo en contra de esta persona con lo que yo miro. Hermanos, ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener en mente. Llegar a ese punto de poder reflejar la mansedumbre y humildad de Jesús. Amén. Y así toda acusación se desvanezca. Se desvanezca, hermanos. Y si finalmente nos llegan a condenar, pues será porque en los propósitos de Dios está que pasemos por eso. Pero nuestra apariencia no concuerda. No concuerda ante los ojos de las autoridades con las acusaciones. Pidámosle a Dios que así sea, hermano, en nuestra vida. Amén. Bueno, ¿cómo intentó Pilato salvar a Cristo, hermano Tony? Sí, del versículo 6 al 11 dice así allí en San Marcos capítulo 15, del 6 al 11 dice: empero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían hecho muerte en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud a que le soltase antes a Barrabás. O sea, aquí Pilato da una opción todavía, queriendo rescatar al Señor Jesús, da una opción, que esa opción fue lo peor que él pudo hacer. Pone a ellos a escoger. ¿A quién les doy? ¿Quién que le suelte a Jesús o a Barrabás? Y ellos dijeron a Barrabás. Escogieron a un criminal, escogieron a un asesino, en vez de a Cristo Jesús, el dador de la vida. Pero nuevamente, también a nosotros se nos da a escoger hoy en día, hermanos. ¿A quién escoges? A Josué se le dijo: escogeos a quién servís. Si a los vales, pues vayan tras ellos. Pero si es al Todopoderoso, pues bien hacéis. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso de yo y mi casa es entre nuestro hablar, está mal dicho. Porque siempre debemos decir mi casa y yo. Que el hermano Carmelo y yo fuimos, pero aquí dice yo y mi casa serviremos a Jehová, porque está hablando de la cabeza de la casa. Pero volviendo a lo que estamos hablando aquí, como aquí se da a escoger, y el pueblo que se dice ser el pueblo de Dios, el pueblo escogido, escoge a un criminal. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? También, ¿qué está escogiendo? Caminar con un criminal que nos lleva a la muerte en fiestas, en bailes, en borracheras, en adulterios, y en vivir una vida en el mismo hogar llena de gritos, de insolencias, a escoger a Cristo, que es el que va a traer fortaleza a tu familia si tú le aceptas. Saben, hermanos, que estaba pensando hace unos momentitos en cuanto a por qué Pilato quería soltar a Cristo. Era porque había descubierto que los líderes religiosos, por envidia,
se lo habían traído. Ah, mis hermanos, la envidia. La envidia, hermanos, provocada por los celos de los líderes religiosos, hasta donde los había llevado. Entregar a las autoridades al Señor. Miren, esto de la envidia de parte de los líderes religiosos ya se está viendo. Aún nosotros lo estamos mirando ya en el Israel moderno. Líderes religiosos que les ha agarrado una envidia en contra de algunos siervos que por la gracia de Dios están haciendo la obra independiente de ellos. La envidia los lleva a incitar al pueblo a que se pongan en contra de estos siervos de Dios, que predican la verdad presente, independiente de la organización. Líderes religiosos, con su envidia y con su celo, incitan al pueblo a ir en contra. Ya nosotros podemos ver pequeños indicios de lo que harán en el día final, cuando aliándose con las autoridades, van prácticamente por esa envidia y por ese celo a entregar finalmente a los hijos de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de ver en Jesús lo que va a pasar con nosotros. Pero ojalá, mis hermanos, que otra vez nuestra actitud, nuestra conducta no concuerde con las acusaciones que puedan venir. Pero debemos ver de que si con el árbol verde hicieron esas cosas, ¿qué no harán con nosotros, hermanos? Un árbol seco, en el sentido de que se va a repetir la historia. La envidia fue lo que hizo que llevaran a Cristo a entregar a Pilato, y Pilato lo descubrió y dijo, no, tengo que ver cómo lo saco a él de esto. Y bueno, hermano Carmelo, ¿qué le parece si lee para nosotros lo que dice el deseo de toda la gente? Página 681. Bueno, dice así, y aquí, hermanos, podemos ver que se tambalea la autoridad esta. Dice, Pilato recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de la fiesta se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Como dije antes, ¿verdad? Aquí tambalea la autoridad. Podemos ver a un Pilato, ¿verdad?, que quería conservar su puesto, pero también, como hoy en día muchos candidatos o muchos líderes, cuando se hace elección en las iglesias, ¿verdad?, o en las conferencias, también, ¿verdad?, muchas veces bajan las normas, bajan los principios para poder obtener ese puesto. Aquí podemos ver a Pilato, ¿verdad?, que se le vino a la mente la idea, como pensaría él muy brillante, de que como era día de una fiesta en la cual se soltaba un preso, pues él dijo, pues aquí, ¿verdad?, yo les doy a escoger a ver a quién quieren. Aunque Pilato, si se hubiera puesto, como dice uno, sus pantalones como autoridad, él hubiera dicho, yo no encuentro aquí delito alguno en este hombre, y lo soltaba. Pero no, pues aquí podemos ver un Pilato tambaleante, un Pilato indeciso, ¿verdad? Y hermanos, que no seamos nosotros también, esos Pilatos también, que por conservar un puesto, que por conservar la familia, que por conservar un trabajo, también, ¿verdad?, pues dejemos caer nuestra fe. Interesante que el soltar a un preso era una invención pagana en la cual no había sombra de justicia. Se soltaba por soltar, simplemente porque el pueblo dice, suéltelo. No importa si es justo o no el hacer aquello. Pues quería Pilato que se aplicara eso con Jesús. Y bueno, ni eso le funcionó. Ni eso le funcionó, porque el pueblo en su injusticia dijo, no, a ese
pues déjalo libre a ese criminal. Y pues queremos a Jesús, que a Él lo crucifiques, a Él pues lo condenes. Que es lamentable que pues cuando haya, mejor dicho, cuando hay ceguera, cuando hay ese odio, pues no haya razonamiento y se cometa este triste error en contra de nuestro Señor por parte del pueblo. Por eso dice, abandonado por un pueblo complaciente. Aquí al pueblo se le está complaciendo. Aquí al pueblo se le está dando lo que pues quiera. Y así, hermanos, el pueblo pues complaciéndose en lo que quiere, lo abandona y dice, queremos a Barrabás. A Jesús no lo queremos. Se le está complaciendo. O como decía el hermano Carmelo, qué triste es de que hoy en día también, por complacer al pueblo, se llegue a niveles de entregar a Cristo. Y hoy al pueblo le gusta que lo complazcan. Y al pueblo le gusta que lo complazcan las autoridades, los líderes religiosos. Hermanos, procuremos nosotros como pueblo de Dios no ser un pueblo complaciente, no ser un pueblo que anda buscando que el pastor lo complazca con los sermoncitos que le predica, no ser un pueblo que siempre anda viendo dónde se siente complacido. No, mi hermano, busquemos ser un pueblo que busca hacer lo recto delante de Dios y donde con los mensajes, aunque no le complacen en su gusto, pero le dicen qué debe hacer para cambiar, hermanos, allí nosotros apreciemos eso. Bueno, aunque Pilato estaba convencido, hermano Tony, de la inocencia de Cristo, ¿qué hizo? ¿Por qué? Vamos a continuar allí en Marcos 15, del 12 ahora, del versículo 12 al 15, primera lectura, dice así. Y respondiendo Pilato les dice otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Mas Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Y ellos daban voces, más voces, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y ahora la segunda lectura está en Mateo 27, 24. Mateo 27, 24 dice así. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislo vosotros. Aunque acá nos menciona que él, queriendo complacer al pueblo, lo entrega, lo azota a nuestro Señor Jesucristo y lo entrega para que lo crucifiquen. ¿Ve? Pero luego, queriendo hacer ahora sí que él no tenía culpa, se lava las manos, dice, soy inocente. Como que con eso ya me quito yo. Pero, claro, pero él tenía todo el poder para soltarlo y no hizo nada. Ahora, ¿cuál fue el fin de Pilato? ¿Cómo terminó Pilato? ¿Qué fue de su fin? Miren, aquí lo dice. Miren, se los voy a leer. En el deseado de todas las gentes. Es la página 687. Dice, Pilato cedió a las exigencias de la turba. Complació al pueblo, como dice. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida. Tremendo. A nada lo llevó. A nada lo llevó. Hermano, el negar al Señor nos lleva a la ruina. Porque si queremos salvar la vida, negando al Señor, la vamos a perder. Así nosotros vemos el lamentable cuadro en el cual el pueblo pues solo busca que lo complazcan y cede
cede a su odio y prácticamente pide la muerte del Señor. Ojalá que esta lección nos ayude a nosotros, hermanos, a, como siempre he dicho, a evaluarnos sobre qué clase de cristianos somos, para que no vayamos a cometer el error de que solamente, como repito, porque nos complazcan, neguemos a Cristo y lo rechacemos y hasta lo abandonemos. El don de profecía para cerrar esta lección, ¿cómo nos dice, hermano Carmelo? Dice aquí, nos dice en Conflicto y Valor, página 324, dice que Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar a la pérdida o al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. Aquí podemos ver, hermanos, un Pilato vacilante, un Pilato débil, ¿verdad? Que él, por tratar de conservar su poder, su puesto, ¿verdad? Pues se dejó llevar por este pueblo que estaba ya impregnado con un espíritu satánico que había sido inducido por estos líderes. Así también hoy en día, ¿verdad? Nosotros escuchamos muchas voces. Posiblemente tú has escuchado voces de que hoy estás tú conociendo más de cerca al Señor Jesús, hermana, por medio de estos mensajes, por medio, ¿verdad?, de la verdad presente. Y algunos pastores, ¿verdad?, te dicen, como le dijeron a mi esposa en una ocasión: ¿qué está usted haciendo viendo este hombre, hermana? Si este hombre hizo esto y esto y esto otro. Entonces mi esposa les contestó: si hizo o no hizo tal cosa, eso a mí no me va ni me viene. Simple y sencillamente a mí me interesa lo que está hablando conforme a la Escritura. Y así es hoy en día también, ¿verdad? No hay que ser vacilantes, hermano. Hay que ser fuertes y de principios, porque tenemos una verdad tan grande, tan maravillosa, tan pura, y unos principios que están bien fundamentados, porque nosotros, hermanos, venimos de la profecía. Estoy hablando de los que conocemos, ¿verdad?, que tenemos ese privilegio de venir de un pueblo, ¿verdad?, escogido por el Señor en el momento preciso. Y desde entonces, ¿verdad?, con estas lecturas, con esta lectura de la palabra, podemos darnos cuenta, hermanos, que así como le pasó al Señor Jesús, pues no esperemos una cosa, ¿verdad?, menos, sino al contrario, también precisamente porque estamos viviendo los últimos tiempos. Así es que el Señor nos ayude a ser perseverantes, ser firmes y no vacilantes como lo fue esta autoridad. Quiero cerrar con lo que dice aquí esta cita de Conflicto y Valor, página 324, la parte final, cuando dice que la conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La conciencia y el deber nos dice que si amamos a Dios, que guardemos sus mandamientos, amén, respetando el santo sábado. Pero el interés propio dice: no, vas a dejar de ganar, vas a perder. Así que abre tu negocio en sábado, sigue trabajando en sábado. ¿Cómo vas a perder ese empleo? Así nosotros miramos que el interés propio siempre señala, hermanos, lo material. Siempre señala el querer depender de lo material y no del Señor. Ojalá que en estos tiempos de pandemia nosotros nos dejemos guiar por lo que la conciencia y el deber señalan. Amén. La conciencia y el deber, hermanos, señalan que seamos obedientes a Dios, leales a Él, que no lo dejemos, que no por autocomplacernos, hermanos, le demos la espalda al Señor. Ojalá, mis hermanos, que todos este día hagamos una decisión de ser abnegados, de sacrificarnos, de estar dispuestos a perder para ganar. Es decir, que si tenemos, hermanos, que perder un trabajo, que perder una posición, que inclusive perder la vida, que nosotros estemos dispuestos por amor al Señor a que todas esas cosas nos puedan pasar antes que abandonarle a Él. Porque, hermanos, cualquier cosa que se pierda, el Señor dijo
la vas a obtener en esta vida, dijo, y en la vida eterna. Ojalá que entonces, hermanos, decidamos ser diferentes al pueblo complaciente, con el que Pilato tuvo que bregar, con el que Jesús tuvo que bregar. Ojalá que elijamos ser diferentes a ese pueblo y más bien estar dispuestos a lo que nos corresponda enfrentar a cambio de no traicionar a nuestro Señor, de no abandonarlo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que lo podamos lograr. Señor y Padre, a veces nosotros también somos como el pueblo de Israel, autocomplaciente, que le gusta que lo complazca el pastor con los sermones que le predica, que lo complazca el pastor no amonestándole, no exhortándole. A veces nos gusta también que nos complazca el hombre, oh Señor, dándonos cosas, ofreciéndonos cosas. Y Padre, por ahí, en esa complacencia, tú vas quedando a un lado, tú vas quedando, Señor, por ahí abandonado por parte nuestra. Pero, oh Padre, en este momento queremos pedirte perdón por las veces que te hemos abandonado o por las veces que hemos actuado de esa manera. Te pedimos que nos cambies, que nos ayudes, Señor, a ser un pueblo diferente, a ser un pueblo, Padre, que no busque la complacencia propia, sino que busque solamente hacer tu voluntad, hacer lo recto delante de tus ojos. Señor, te rogamos que al habernos identificado hoy con esta lección, nosotros escojamos lo que demanda la conciencia y el deber. Que no busquemos, Señor, nuestro propio interés, que busquemos ser leales a ti hasta las últimas consecuencias. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, porque sabemos que vamos a ser probados y no queremos fallarte. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.